Mis hermanos, una de las cosas que estamos en estas mañanas aprendiendo y que para mí es de mucha relevancia, de importancia, es que podamos comprender los orígenes y los fundamentos de la hermosa doctrina de la gracia. Debido a que tuvimos que saltarnos una semana, deseo en realidad hacer una muy pequeño comentario de lo que ya hemos conversado. Tuvimos una introducción acerca de cómo se originó esta doctrina, en qué momento se originó y bajo qué circunstancias. Después conversamos acerca del primer punto de esta doctrina. Y es importante irla comprendiendo punto a punto, ya que esta es como un eslabón que a medida que vamos comprendiendo cada punto, se nos va haciendo más entendible las exposiciones que vienen después. La primera que vimos es precisamente la depravación total. Es esa idea que nos presenta esta doctrina, no de que el hombre está depravado absolutamente, es decir, que el hombre es incapaz de hacer cosas buenas, sino que el hombre está radicalmente corrompido, de modo tal que no existe en su propia naturaleza un estímulo para poder provocar su propia salvación o acercamiento a Dios. No puede. Citamos textos como Romanos 3, desde el verso 9 en adelante, el Salmo número 14, Eclesiastés, y donde la doctrina de la depravación total o corrupción radical nos terminaba por compartir que el diagnóstico que Dios da desde el cielo sobre la condición del hombre es que el hombre está muerto en su delito y pecado. De modo tal que la necesidad del pecador es una obra sobrenatural. No solamente se debe confiar en una invitación hacia el pecador para que él tenga el esfuerzo, el estímulo o en algún momento tenga la voluntad de escoger a Dios, sino que lo que realmente necesita el pecador es un milagro sobrenatural, que Dios dé vida de entre los muertos. Y de hecho, uno de los pasajes más preciosos que destaca esta idea es precisamente el capítulo 2 del libro de Efesios, desde el mismo verso 1 hasta el mismo verso 10. Pero hoy día, ahora que ya sabemos que el hombre está radicalmente corrompido, y que el hombre no quiere ir a Dios desde una decisión voluntaria y natural. Desde ahora de que el hombre no está en condiciones de aportar en su salvación, tenemos que comprender que para que el hombre se salve, es Dios quien debe realizar una elección. Y de hecho el tema de hoy es precisamente aquello, elección incondicional. Para ello voy a leer Efesios capítulo 1, verso 3 al 6. Primero lo voy a leer en la versión que usted tiene a mano, que es la que comúnmente se usa, aun cuando, permítame hacer una pequeña recomendación, si está dentro de sus posibilidades tener una Biblia más a su poder, trate de comprarse una Biblia de las Américas.
Es una muy buena Biblia, con un lenguaje muy preciso, muy académico, no varía mucho, pero es una Biblia en realidad que es la que más se usa en las aulas de clase. Bien, dice Efesios 1, del verso 3 a el verso... Hoy es tan precioso que leeré hasta donde pueda. Perdón, es que es tan precioso este capítulo 1. Pero leámoslo así, y dice en el nombre del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser hijos suyos mediante Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Permítame leerle ahora en la versión de las Américas los 3 primeros versos que hemos leído. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Qué es esto de elección incondicional? La elección incondicional en sí es el eslabón siguiente de la corrupción radical, ya que el hombre no puede escoger a Dios y su continuo deseo es inclinado hacia el mal, y ya que el hombre, como dice Romanos capítulo 1, cambió la gloria de Dios, Romanos 3 dice, ya que el hombre dentro de su mente no desea venir a Dios, y de todo lo que Dios observa en cuanto a la condición del ser humano, están todos extraviados. Y nadie está libre de la influencia del pecado. Nadie nace con libre albedrío para poder conocerle a Él. Nacen con la capacidad de tener una libre agencia, pero no un libre albedrío. Es decir, pueden decidir con quién casarse, pueden decidir con qué comprar, pueden decidir qué hacer, pueden decidir qué estudiar, pero no pueden decidir elegir a Dios, ya que el pecado los afectó radicalmente. Ya que el hombre no puede hacer eso, Dios decide hacer una elección. Y de eso se trata, elección incondicional. De hecho, significa esta doctrina
que la elección incondicional es la aplicación de lo que hemos leído ahora de la predestinación. ¿Cómo se aplica la predestinación y cómo esta predestinación se relaciona con la salvación de los hombres? Y que por ende siempre se ha reconocido que esta doctrina de la elección incondicional tiene como sentido principal resaltar la soberanía de Dios. Pero no olviden que estamos presentando esta doctrina en base a lo que ya entendemos de lo anterior. ¿Y cuál es lo anterior? Que no hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces, cuando esta doctrina tiene la idea de resaltar la soberanía de Dios, lo cierto es que yo, pensando en gracia soberana, si hay algo de lo que más hemos escuchado durante tantos años, porque para mí es curioso que todavía estos sean temas de conversación y debate en algunas iglesias tradicionales, pero para nosotros esto es tan común y tan cotidiano que ni siquiera tiene discusión el hecho de que Dios es soberano. No hay discusión en eso. Pero también esta elección incondicional nos permite a nosotros resaltar la personalidad del amor de Dios. No solamente la elección incondicional resalta la soberanía, sino que también resalta profundamente el amor de Dios. Porque fíjese lo que leí, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, dice el verso 4, que he leído, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. En amor, en amor. De hecho, un comentarista dijo esto: cuando yo presento la elección de Dios basada en la soberanía y en el amor, yo tengo la obligación de poder distinguir y enseñar a los demás a qué tipo de amor me estoy refiriendo. ¿Qué tipo de amor es el que se está expresando en esta doctrina? Porque alguien podría decir, como es el comentario o la idea popular, de que Dios ama a todo el mundo por igual. Mi hermano, y le voy a mencionar, y grábese esto en el corazón, no solamente en esta mañana, lo más probable es que algunos, esto nos lleva a reflexionar mucho. No quiero polemizar con nadie, al contrario, quiero que veamos la grandeza de estas doctrinas, porque cuando nos ponemos a pensar, mi hermano, perdóneme esto, cuando usamos la cabeza, nos damos cuenta que aún estos dichos populares que se mencionan detrás de algunos altares no son tan así, no son tan fáciles de entender. De hecho, un comentarista dijo que no es lo mismo decir que amo a todo el mundo a decir que amo a alguien en particular. Un ejemplo. Yo muchas veces he escuchado
también he leído que yo amo a todos los hermanos en particular. Y ahí estoy achicando este tema, estoy diciendo hermanos. Pero ¿de qué sirve decir que yo amo a todo en particular si a las finales no hay una expresión de amor, que yo amo a todo el mundo, a todo en general, si no hay una evidencia particular del amor de Dios? Cuando yo me refiero a particular, me refiero a una evidencia objetiva del amor de Dios. Porque no es lo mismo que yo diga, los amo a todos por igual, a decirle directamente a uno de ustedes, hermano, te amo. No es lo mismo. Le tomo otro ejemplo. No es lo mismo decir, yo amo a todos los niños del mundo, pero ninguno de ellos es el objeto de recepción del amor. Un ejemplo, alguien dijo alguna vez que hay personas que dicen amar a todos los niños, pero no sienten odio con aquellos que los matan antes de nacer. Entonces esa es una falsedad en cuanto al amor. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque es solo un dicho. Porque amar de manera universal, es decir, amar a todos, no implica ningún esfuerzo, sino solamente dichos de palabras. Es muy distinto tener que amar directamente a alguien, porque ese alguien puede pensar distinto, puede vivir distinto a mí, puede vestir distinto a mí, y ahí ese amor particular se hace más difícil. Decía este comentarista que no es lo mismo decir que Dios ama a todo el mundo que decir que Dios ama a sus elegidos, porque el amor de Dios es eminentemente personal. No está un grupo etéreo de gente, sino que el amor de Dios es eminentemente personal, porque Dios ama entrañablemente a los que ama. ¿Se entiende la idea de entrañable? Entrañable de entrañas, es decir, de adentro. Amar a la humanidad, mis hermanos, es fácil, dice este comentarista, porque no requiere amar a nadie en particular. Por eso alguien ha dicho que el amor real es eminentemente personal, porque se ama a personas concretas. Escuche esto. Yo estaba leyendo acerca de esto, de cómo es esto. ¿Es universal el amor de Dios? ¿O realmente Dios ofrece en su elección un amor particular? Porque si decimos que Dios ama a todo el mundo, ¿qué pasa con aquellos versos en los que la Biblia dice que Dios está airado con el pecador todos los días? ¿Cómo es eso? Sin embargo, los amados por Dios
reciben un amor no de palabras, sino que un amor entrañable. Y con esto recuerdo el pasaje de Lucas. Lucas tiene la hermosa idea en su Evangelio, capítulo 1, de escribir acerca de acontecimientos tan precisos. Y uno es de lo que pasó con Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Y cuando Zacarías entiende que él va a ser padre de alguien que le va a preparar el camino al Señor, y viene sobre él la revelación de que Dios realmente enviará un Salvador, y aparte de eso enviará a alguien que prepare su camino. Zacarías dice: entonces esa misericordia es una misericordia entrañable, no es etérea, no es un simple dicho, es una obra concreta. Y dice en Lucas 1:76, dice: y tú, le dice al niño, está profetizando sobre su propio hijo, Juan el Bautista, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de la paz. Le está diciendo: niño, tú serás llamado profeta del Altísimo, porque tú enseñarás la entrañable misericordia de Dios. ¿Y sabe sobre quién? Sobre su pueblo. Y perdóneme si me aventuro, trataré después de hacer lo posible de poder unir estas cosas, pero no es lo mismo decir que Dios ama específicamente a un grupo de personas a decir que Dios ama a todo el mundo en general. Porque es complejo, mis hermanos. Es muy complejo decir que Dios ama a todo el mundo y poner en manos del pecador, que de antemano sabemos que no va a escoger a Dios, no va a elegir a Dios, y poner en manos de Él el resultado final de su amor. ¡Wow! Parece fácil, pero no lo es. Es grave pensar en lo que se llama el universalismo. Es grave. Por eso que en esta mañana, cuando quiero hablar de elección incondicional, quiero decirle que no solamente está en juego la soberanía de Dios en esta doctrina, sino que también está en juego la naturaleza del gran amor de Dios. Porque si tú dices que Dios ama a todo el mundo, ¿nunca te has topado con la gente que levanta el puño contra Dios y reclama a Dios por sus catástrofes? ¿Sabe lo que dice la idea universalista? Para que usted lo entienda, esa idea de que Dios ama a todo el mundo. ¿Sabe lo que ellos dicen en su doctrina? Ellos dicen que la elección de Dios muestra el amor de Dios sobre todo el mundo en general, pero no ama a nadie en particular, porque a nadie Dios ha mostrado tanto amor para mover a ese pecador personalmente para que venga a los caminos de Él. Porque a la final es lo que hace, lo que se piensa en el universalismo con respecto al amor de Dios hacia todos, es que Dios está dando solo una oportunidad.
Y les voy a decir algo. En ese sentido, la postura universalista prefiere despersonalizar el amor de Dios para presentar un evangelio universal. Pero quiero decirte, mi hermano, que tú puedes ser testigo y eres testigo del amor particular de Dios. Porque Dios, escúchame bien, te conoce por tu nombre. Te ama a ti. Te conoce quién eres. Conoce a tus pensamientos. El universalismo dice que Dios ofrece solo una oportunidad para todos, pero no asegura en amor la salvación de ninguno. En última instancia, ¿de quién es responsabilidad en el universalismo la salvación del hombre? En el universalismo la responsabilidad es del hombre. Porque Dios los ama, pero si los hombres no quieren, el amor de Dios se pierde. Pregunta, le cabe en la cabeza, mi hermano querido, de que así pensó Dios desde la eternidad, ofrecer un amor y después sentarse en su trono, frotarse las manos, poniendo toda su esperanza en que el amor de Dios sea reaccionado, sea una reacción entre los hombres, esperando de que ellos, por favor, me amen como yo los amo. Si de antemano sabe Dios que son pecadores y que nadie le busca, ¿crees que así funciona? Por ende, ¿sabe lo que presenta el universalismo? Esta doctrina que estoy hoy día hablando se llama elección incondicional. ¿Qué quiere decir? Que al momento de Dios amar y escoger a un grupo de personas, los escogió de manera incondicional, sin considerar de que ellos no le aman, sino que es Dios quien decide amar a pecadores rebeldes y después transformar sus vidas para que estos pecadores le amen a Él. Lo que Juan dice, yo le amo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y yo no entiendo por qué tienen problema con la incondicionalidad. Porque en estricto rigor, mis hermanos, una de las causas de un buen entendimiento del amor sí es la incondicionalidad. El verdadero amor es incondicional. De lo contrario, si el amor fuera condicional, es decir, estuviera condicionado a algo, no sería amor, sería un intercambio, sería un negocio. Yo te amo porque tú haces esto o me amas, entonces a la larga no se está amando, sino que se está haciendo un trueque. Y eso no es amor. Por ende, el verdadero amor, y sobre todo si viene de un ser perfecto, debe ser incondicional. No tiene condiciones. De hecho, mire lo que dice Romanos 5, versos 6 al 10. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreviera a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él, porque si cuando éramos enemigos,
Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué cuesta entender la elección incondicional? Porque no podemos entender, nos cuesta entender como seres humanos que Dios tiene el derecho de escoger a unos siendo soberano y a otros no. Eso es lo que nos cuesta pensar. Es ahí a donde todo, mi hermano, si a todos nos hace clic, a mí también en su momento me hizo un tremendo clic en mi mente. Dije, no, esto está mal. Esto está mal. Y aunque estas cosas las enseñamos hace ¿cuánto? ¿15 años? 15 años hemos venido aprendiendo libremente acerca de la gracia del Señor, pero siempre esta parte nos cuesta. Pero cuando entendemos que no existe otra manera en la que el hombre se salve, porque todo el mundo es culpable de pecado, todos nacemos condenados, nuestra naturaleza no quiere a Dios, entonces entendemos que Dios es misericordioso al escoger a quien salvar y amar. Mi hermano, si es una caricatura pensar de que Dios está en la puerta de la gloria y un montón de gente queriendo venir a Él y Él decidiendo tú sí, tú no, tú sí, tú no. Eso es una caricatura, eso no está en la Biblia. La Biblia dice que nadie quiere. Nadie quiere. Por algo, Efesios 2 dice que nosotros en otro momento éramos lo mismo que los demás, íbamos en escucha esto, las corrientes de este mundo. Íbamos todos para el mismo lado. Pero sí tenemos que entender algo. Que la razón por la cual Dios escogió a unos y no a otros está en su puro conocimiento, está en su pura voluntad. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios y tiene el derecho. Recuerda lo que dice el verso 4 de Efesios 1. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, verso 5, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Y esto aún más resalta la incondicionalidad. ¿Por qué? Porque Dios nos escogió no porque vio algo bueno. Que ese es otro error del universalista. El universalista dice que como Dios es Dios y conoce todas las cosas, Dios desde su trono observa y sabe quién va a responder positivamente a su gracia y lo elige. Por lo tanto, ellos dicen que sí está condicionada y está condicionado a la fe del pecador, al creer del pecador, porque en última instancia Dios elige a los que Él sabe que le van a aceptar. Pregunta, ¿quién es entonces en esa idea el responsable de la salvación? ¿El hombre o Dios? El hombre. En esa idea, el hombre es el responsable, porque en esa idea de que Dios ve de antemano, Dios solo se mueve en base al estímulo que observa. Y resulta de que no hay forma de compatibilizar el mérito con la gracia. No hay forma. Aun cuando perdónenme la etiqueta, por favor, perdonadme la etiqueta.
aun cuando los hermanos arminianos, que son los que piensan así, dicen que esa elección no es un mérito. Escúcheme bien, no es un mérito porque Dios hace todo el esfuerzo. Dios es el que genera todo el plan, Él es el que elige y el hombre solo recibe. Por lo tanto, recibe no debe ser considerado un mérito según ellos, sino solo una pequeña obra. Mi hermano, escúchalo bien. Es condicional en ese punto de vista. Es condicional porque se le exige al hombre que reaccione. ¿Y qué reacción puede tener un hombre que está muerto en su delito y pecado? Ninguna. Ninguna. Mi hermano, la única forma que seres humanos se salven es que Dios sea tan lleno de amor, tan lleno de misericordia, y Él elija dentro de todos los que se pierden, Él elija a su propio pueblo. Ahora alguien va a decir, porque así se tilda esta doctrina, que esta y la que viene, la próxima oportunidad, son las más conflictivas. Alguien va a decir, es que yo no creo en un Dios caprichoso. Tiene un nombre, ellos nos dicen, me voy a acordar, algo de absoluto va por ahí. No, dicen, yo no creo en un Dios caprichoso. Y lo cierto es que no es un Dios caprichoso, porque Él no elige en base a un capricho, Él elige en base a un plan, en base a un propósito. Mira lo que dice Romanos 8, versos 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No hay un capricho, simplemente decir tú sí, tú no. Y te amé, no importa. No, Dios escogió en base a un propósito. Y aquí, mira, esto, permíteme usar el texto y usando una buena interpretación para que veamos cómo esta elección sí resalta el amor de Dios. Dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció. Y ahí vienen y dicen, si ves que Dios los tiene que conocer primero. Sí, pero esta palabra es ginosco. No se refiere a un conocimiento cognitivo, sino que se refiere en este pasaje cuando dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó, se refiere a personas que desde la eternidad Dios decidió amar. Conocer en esta idea es amar. Porque a los que antes conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Cuando el texto dice, porque a los que de antemano conoció, ¿a qué está diciendo el texto? Es que de antemano, los que Dios ha elegido para ser su pueblo, los ha amado. Personalmente los ha amado desde la eternidad. La palabra ahí es ginosco. Relación, intimidad, afecto. Eso quiere decir, mi hermano, es como lo que dice Amós en el capítulo 3, el verso 2, le dice a Amós en la versión que comúnmente es Amós, la que usted tiene, dice así, a vosotros solamente he conocido, le dice Israel, de todas las familias de la tierra. ¿Qué está
diciendo este texto? ¿Que no conocía a los filisteos? ¿Que no conocía a los babilonios? ¿Que no conocía a los persas? ¿Qué está diciendo este texto cuando dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra? ¿Sabe lo que está diciendo? A ustedes, porque si usted sigue leyendo el pasaje, él dice, a ustedes rebeldes de Israel, a ustedes son los únicos que he amado de todas las familias de la tierra. Es esa misma idea, conocer. De hecho, en la versión de las Américas que yo uso, dice, el mismo pasaje dice, solo a vosotros os he escogido de todas las familias de la tierra. Mi hermano, elección incondicional debe causar una tremenda gratitud en sus hijos. ¿Por qué? Porque ya que conozco el diagnóstico de Dios de mi condición, de mi rebeldía, de mi tibieza, de mi pecado, y aún así Dios me amó de manera personal, la verdad es que lo único que debe resaltar y hermano, y sentir que sale desde nuestros poros es una gratitud a Dios por amarnos tan entrañablemente. Piensa un momento en esta mañana. Si esto fuera condicional, dime, ¿no tienes nada en tu vida? ¿No tienes nada por la que Dios te podría despreciar en esta mañana? ¿De verdad no hay nada? Si no somos capaces ni siquiera de cumplir uno de sus mandamientos. Ejemplo, al Señor le preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Él dijo, son dos. Amarás a Dios con todas tus fuerzas. Escucha esto. Con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Pregunta. ¿Existe un día o una hora o un minuto que lo único que ocupe nuestra mente y nuestro afecto sea solo Dios? Mi hermano, no lo hay. No lo hay. Te voy a poner una pregunta. Decíamos hace un tiempo atrás, dime, piénsalo, por favor no respondas, pero tampoco te autoengañes. Dime, ¿qué sería lo que más te dolería perder en esta vida, incluyendo tus hijos, incluyendo tu familia? ¿Qué sería aquello que más te dolería perder en esta vida? Si eso no es Dios, eres un idólatra. ¿Se entiende? Y aún así te ama. Y aún así te ama. Aún así nos ama. Aún así nos ama. ¡Wow! ¿Sabe lo que dicen el otro lado? Aquellos que pelean contra esta doctrina. ¿Sabe lo que dice? Que Dios elige o reprueba sobre la base de la fe o la incredulidad que Él prevé. Ellos dicen, Cristo murió por todos los hombres
y por cada hombre, aunque solo los creyentes pueden ser salvos. En palabras simples, lo que está diciendo es que Dios murió por todos los hombres, pero no le asegura la salvación a ninguno, porque nunca estuvo pensando en nadie en particular. Mi hermano, yo sé que hay pasajes que a ese lado de la fuerza, perdóneme por eso. Yo sé que a ese lado hay pasajes que les duelen mucho, como por ejemplo Romanos capítulo 9. ¿Quiere leer conmigo Romanos 9, por favor? Se lo voy a leer aquí, Eleazar, en la versión de mi Biblia. Se lo explico para que entienda el sentido de esa lectura. En ese pasaje Pablo está diciendo que su amor y su continuo dolor por Israel es para salvación, porque él ama a sus hermanos. Él ama a sus hermanos. Pero también dice el apóstol Pablo, pero ¿saben qué? No todos los que descienden de Israel son israelitas realmente, sino que, dice el verso 7, sino que en Isaac le será llamada descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los hijos de Dios son hijos según la promesa. Ellos son considerados como descendientes. Y mira lo que dice el verso 9. Dice, porque esta es la palabra de la promesa. Porque este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, dice, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Pregunta, ¿bajo qué base? Si dice que no habían ni siquiera nacido, no habían hecho ni bien ni mal, y Dios soberanamente decidió de los mellizos invertir el orden de la bendición, porque comúnmente ¿a quién se bendecía? Al primogénito, al mayor. Y Dios decide invertir y decide que el menor sea bendecido, y al mayor se le dice a Jacob amé y a Esaú. Pregunta, ¿cuál fue la condición? Porque alguien pudiera decir, sí, es que Esaú era malo. Mi hermano, pero la Biblia del que más habla es de Jacob, que era mentiroso, engañador. El que ni siquiera merecía ser amado, es amado. ¿Dónde está? ¿Y sabe qué? Mire, escúcheme bien. Si lo que estoy comentando no fuera bíblico, Pablo en este momento tendría la obligación de decir, ¿saben qué? No me estoy refiriendo a una elección incondicional, porque a la larga Dios ama a todo el mundo, pero muy por el contrario, como un buen expositor, Pablo se adelanta, aunque alguien puede decir, pero eso es injusto. Pero perdóname, ¿no te pasó a ti escuchar esta lectura? ¿No sientes que es injusto que Dios elija uno por sobre otro y que ni siquiera uno ni el otro haya hecho algo para merecer su elección o reprobación? ¿No te parece injusto? Pablo sabe que los que van a oír les va a parecer esto injusto porque no pueden entender cómo Dios se mueve así. Y mira lo que dice el verso siguiente. Pero me dirá entonces, ¿qué hay injusticia en Dios?
Por favor, ¿lo puedes publicar el verso 14 para que lo lean? ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Sabe por qué Pablo se adelanta? Porque sí es verdad, a la mente humana le cuesta entender esto. Por eso que Pablo se adelanta, porque sus lectores también iban a cuestionar, no, es que no puede ser así. Por eso que Pablo escribe, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Y miren lo que dice, de ninguna manera. Bueno, nuestro hermano Jaime estudia y varios de nuestros hermanos estudian, yo también estudio y por años, y hay una frase que me llama mucho la atención del libro Romano, que es una de las que más se repite, y es la frase, de ninguna manera. De ninguna manera. Como esto está escrito, permíteme hablar un poquito de tecnicismo, no saques el verso. Esto está escrito en algo que se llama diatriba. Diatriba, ¿qué quiere decir? Que Pablo pone un argumento y sabe que va a haber un objetor imaginario, alguien que piensa distinto a él, y él se adelanta y pone preguntas, pero también las responde. ¿Qué diremos? Él sabe que alguien se iba a preguntar al leer esto, que alguien se iba a preguntar que hay injusticia en Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y Pablo dice, de ninguna manera. ¿Sabe lo que quiere decir? Jamás se piense así. Porque hay algo que Dios no puede ser. ¿Y sabe qué es? Injusto. Va en contra de su naturaleza. Y entonces, ¿cómo se entiende? ¿Sabe cómo se entiende esto? Nadie merece la elección de Dios. Nadie la merece. Nosotros tampoco la merecíamos. Y aquí estamos. Aquí estamos. ¿Sabe por qué estás aquí? Por pura misericordia del Señor. ¿Qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque a Moisés dice, wow, mira, porque a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. ¿Sabe lo que quiere decir? Que aquí hay dos grupos de personas. Aquí hay un grupo de personas que recibe algo que se llama misericordia y hay otro grupo de personas que recibe justicia. Pero nadie recibe injusticia. Pregunta, ¿qué hemos recibido nosotros? Lo decía nuestro hermano coordinador aquí, basado en el himno que cantaron, su justicia cayó sobre mí. Pero de verdad, ¿qué hemos recibido nosotros? Hemos recibido misericordia. Wow. ¿Y eso no es amor? Tenemos que procurar salvar el honor de Dios y no pensar así porque esto muestra un Dios cruel. No, mis hermanos, esto muestra un Dios justo y al contrario de lo que se piensa, un Dios lleno de amor que fue capaz de salvar, y perdóneme la palabra que uso, no la uso por cliché, pero es la verdad, fue capaz de salvar a rebeldes como nosotros que no somos capaces de ofrecerle a Dios lo mejor de nosotros sin que esté manchado por el pecado. Y aún así nos ama. Hermano, si tú no tienes ningún derecho a ser salvo, no tienes ninguno, pero lo eres por pura gracia del Señor. Pura gracia del Señor. Yo sé que está bien complicado para algunos esta idea, sobre todo para aquellos que no entienden la gracia del Señor. Pero permíteme decirte algo y quiero ponerle una objeción para ya ir terminando. Y quiero ponerlo aquí. Papito, tú que estás acá, o mamita, tú que estás acá, y dirías, y estás pensando y a lo mejor estás reflexionando y decir, ¿y si mis hijos no son elegidos? Entonces, ¿se perderán? Y esto es lo precioso, porque algunos han llegado a decir que este modo de pensar es tan elitista de parte de Dios
Que entonces, ¿para qué predicamos? Total, los elegidos se van a salvar como sea, porque están elegidos, están predestinados. Y esto es lo precioso, y eso es porque no entienden la doctrina, cómo se arma y cómo están las escrituras para ser entendidas. Sí, es verdad, Dios escoge, Dios predestina, pero Él estableció medios por los cuales hacer efectiva esta predestinación, esta elección. Dios estableció medios y desde esos medios Dios desarrolló, mejor dicho, su elección. ¿Sabe cuáles son esos medios? Son dos. La predicación. Nadie se va a salvar sin escuchar el Evangelio. Y el Evangelio primero parte por un reconocimiento de sus pecados, por un conocimiento claro de su imposibilidad y por la fe, por creer en Él. Dios estableció estos medios. Entiéndase la palabra medio, como por ejemplo, no sé, yo tengo que ir de aquí a Rapel. Y ¿cómo llego a Rapel? Voy a usar un medio de transporte. Ese es un medio, es algo colaborante. Está mi deseo, pero es algo colaborante. En este caso, Dios salvó, Dios tuvo el deseo de salvar, pero Él ocupó un medio para hacer efectiva esa salvación, esa predestinación. Y esa es la predicación. Escúchalo bien. Por el otro lado, pon atención a esto. Ahora te lo pongo a la inversa y piensa cuál es el mejor. A tú, papito, que estás aquí y a lo mejor estás pensando, y si mi hijo no es elegido y no tiene esperanza, Dios estableció medios. Si tú le predicas a tus hijos, si tú oras por tus hijos, estás ocupando los medios. De lo contrario, piensa esto. De lo contrario, si el amor de Dios es universal, si el amor de Dios es por todo, si Dios no ha escogido a nadie, sino que Dios vino a hacer posible que algunos pecadores se arrepientan, entonces ¿por qué oras a Dios? Convence a tu hijo. Convéncelo. No tienes por qué pedir a Dios que haga algo que no tiene que hacer, porque el que lo tiene que realizar es tu hijo. Por esto es precioso la elección, porque Dios estableció medios. ¿Y cuál es el medio? La predicación, la oración. Clama a Dios. Y Dios estableció que nadie que fue escogido por el que le fuera dado por el Padre, que viene a mí, jamás yo lo echo fuera. Escúchame bien, lo que quiere decir es que nadie que venga a Él, Dios lo va a desechar. Clama a Dios. Porque la verdadera necesidad de tu hijo, de tu familia, de aquellos que no quieren creer, ¿sabes lo que ellos necesitan? Necesitan un nuevo corazón. Ellos necesitan una obra sobrenatural. Y ellos necesitan que Dios saque su corazón de piedra, ponga su corazón de carne. Ellos necesitan nacer de nuevo, pero eso no lo puede provocar ningún ser humano. Entonces, por esa razón, sigue clamando a Dios, porque el único que puede hacer eso es Dios. Es Dios. Por lo tanto, haces bien en no poner la esperanza, principalmente la decisión de tus hijos, de tus familiares. Haces bien no poner la esperanza en ellos. Pone la esperanza en Dios. Y Dios es fiel. Él dijo, y no miente, que jamás va a despreciar la oración de sus hijos. Jamás. Yo a veces converso con mamitas y papitos y dicen, ¿y cómo está su hijo? Ese cabro, no. Y esta palabra se escucha, no tiene vuelta. Y qué hermoso que seas capaz de reconocer eso. Pero no hay imposible para Dios. Aquí estamos, pues, hermano, aquí estamos. Dice Pedro sin equivocarme, dice, ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas las cuales ahora os avergonzáis? Recién conversamos con nuestro hermano Jaime abajo y decimos, de verdad, a muchos de nosotros nos gustaría despredicar,
pero no se puede. Y a lo mejor a algunos de nosotros nos gustaría desvivir algunas cosas que vivimos, pero no se puede. Pero aquí estamos. ¿Sabe por qué somos hijos? Porque fuimos amados por el Padre. Porque cambió nuestro corazón, puso una nueva mente. Él hizo que nuestro corazón ahora se incline hacia su palabra. Él hizo que nuestro corazón le ame a pesar de nuestras faltas. ¿Sabe? Mi hermano, por favor, yo sé que esto no lo practicamos aquí. Se practica en otros lugares, eso de ver al pastor casi como un semidios. Pero no, mis hermanos, muchas veces llegamos aquí y no queremos ni siquiera levantar la cabeza. Y llegamos aquí totalmente destruidos, destrozados por haber fracasado delante del Señor. Y llegamos aquí en esa condición tal como llegó el publicano, que no era capaz ni de levantar la cabeza y lo único que decía: sé propicio. Sé propicio, por favor, rocía sobre mí tu sangre. Sé propicio a mí, pecador. Así muchas veces hemos llegado. Mi hermano, si no existe mejor esperanza que el amor y la gracia y la soberanía de Dios para el pecador. Pucha, sé que la hora ha avanzado, pero dame 5 minutos para explicarte esto. Mira, tengo tantos amigos y a veces digo que no debiera usar esa palabra porque se muestra mucho. La verdad es que el amigo ama en todo tiempo el amigo y en la angustia es como un hermano. Pero bueno, hay tanta gente que ha sido un benefactor de mi amor y yo también he amado a ellos. Y alguien por ahí me comentó y me dijo: Pablo, no doy más, no doy más. ¿Qué pasó? Soy adicto a la pornografía y ya no doy más. La verdad es que me dio tristeza, porque se sentía tan rechazado, pero tan rechazado, que decía: Dios no me puede amar con esto. Pero lucho con esto y no puedo. Y sabe que dentro de la intención personal de poder ayudar a mi amigo, quise indagar del tema. Y me encontré, le puedo dar los pasos que di, y me encontré un ministerio que se llama Coalición por el Evangelio, y encontré un ministerio. Y en Coalición por el Evangelio entienden que hacer cualquier encuesta en Estados Unidos es grande, porque Estados Unidos es grande y en realidad son puntos que muestran una realidad en la sociedad. Y en Coalición por el Evangelio descubrieron que del 100%, ojo lo que voy a decir, y aunque este amigo no es pastor, pero a eso llegué, que el 100% de los pastores, el 70% de los pastores por lo menos ve pornografía una vez al mes. Del 100% de los pastores, del 100%, el 87% ve pornografía una vez al mes. Del 100%, el 70% de los pastores ve pornografía por lo menos una vez a la semana. Y del 100% de los pastores, un 53% es preso de la pornografía. ¡Wow! Escúchame esto. Yo el otro día pensaba y dije: ¿y si eso le pasa a los pastores? Que por lo menos tienen una obligación de leer la Biblia para predicar el domingo. Que está la conciencia ahí martillando. ¿Qué pasa con el hermano que no tiene ninguna obligación?
Y el otro día escuchaba yo a una persona, me tocó dentro de mis responsabilidades estar en un lugar y escuchar a una persona decir: toda la responsabilidad es tuya, todo depende de ti, porque va a llegar el día que si tú no practicas la santidad externa, Dios te va a decir: no te conozco, tú tienes que ser puro de mente, puro. ¿Y qué pasa con aquella persona que realmente llegó fracasado? Porque descubrió que no puede. Descubrió que por más que intenta, dura sin caer una semana y vuelve a caer en estas cosas. Que a lo mejor con mucho esfuerzo llegó un mes, pero vuelve a estas cosas. Dime, ¿qué esperanza se lleva esa persona? Y no estoy haciendo fácil el evangelio. Estoy diciendo, por favor, no sigamos poniendo en manos de pecadores rebeldes como nosotros una salvación tan grande, porque en realidad no está principalmente en nuestras manos la capacidad de salvarnos. Es Dios quien tiene misericordia. Sí, yo creo en la santificación, pero Dios tiene que provocarla. Es de nuestra responsabilidad vivir en la santificación. Pero si Dios no la provocara, todos nos perderíamos. Si Dios no estuviera pensando constantemente en que tiene que amar a Pablo y que tiene que trabajar en Pablo y que tiene que dedicarse a Pablo, Pablo se perdería. Y Dios está pensando, mi hermano, en cada uno de ustedes, por nombre y apellido. Está pensando cada uno. Y cada día tratando de mostrar su amor. ¿Para qué? Para que tú reacciones a la gracia del Señor. Para que tú reacciones a la gracia del Señor. Termino con este verso. Una de las cosas maravillosas de la elección es que nos permite pensar en esto. Entonces, ¿qué diremos a esto? Conclusiones finales. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por todos nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Somos el resultado de su elección y de su amor. Si fuese de otra manera, no habría esperanza para nosotros. Pero alabamos a Dios, porque por su elección y amor tenemos esperanza. Póngase en pie. Padre Celestial, de verdad, Señor, ahora que nos has salvado, ahora que tu gracia está sobre nosotros, no tenemos ahora ni siquiera que darte, ni nunca lo hemos tenido. No tenemos que darte ni que ofrecerte. Como decía el poeta al cantar, no tengo que darte ni oro ni plata por el gran sacrificio que hiciste por mí.
¿Qué viste, Señor? ¿Qué vistes? ¿Realmente qué vistes? No pudo haber sido de otra manera. Nada nos hubiese asegurado sino solo tu amor incondicional. Gracias, Señor. Lo único que te pedimos, déjanos estar a la altura de tu amor y pon en nuestros corazones un deseo ardiente por amarte, porque tú lo mereces. Señor, permítenos hacer nuestras las palabras de Pablo cuando él dijo: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Señor, a causa de tu amor, danos el privilegio de renunciar a nuestra propia vida, a nuestros pecados, a nuestras maldades. Danos el privilegio de renunciar a todo lo que somos para poder vivir tu vida, vivir la tuya, Señor. Y no lo hacemos porque tenemos que ganar algo, sino que es porque tu amor que nos ha constreñido, porque no podemos entender la gran dimensión de tu amor. Mi conclusión final de este mensaje, Señor, te la digo a ti en oración. Qué gran Salvador tengo, Señor. Qué gran Salvador tengo. No me cansaré de decir que es a ti el honor, es a ti la gloria y es a ti la alabanza por siempre. Amén.